Buenas tardes, hermanas y hermanos. Este video trata de quien funda su vida en Cristo. Enseguida Jesús acepta la invitación a comer que le hace un fariseo. Aprovechando la presencia de Jesús, una pecadora de la ciudad se pone a los pies del Señor y le unge los pies. Jesús, conociendo lo que el fariseo pensaba, le pregunta quién ama más, al que se le perdona poco o al que se le perdona mucho. El fariseo piensa que al que más se le perdona, amará más. Comenzamos. Dios mío, al igual que la mujer del Evangelio, te busco con una gran fe en esta oración. Soy consciente de mis miserias y necesito tu perdón. No permitas que me aparte de ti, porque en ti tengo puesta toda mi esperanza. Te amo y deseo ardientemente compartir este amor con los demás. Uno de los fariseos le rogó que fuese a comer con él, y habiendo entrado Jesús en la casa del fariseo, se puso a la mesa. Después de haber dicho antes, y todo el pueblo y los publicanos que lo oyeron justificaron a Dios bautizados con el bautismo de Juan, el evangelista establece con hechos lo que había expresado con palabras, esto es, la sabiduría. Había sido justificada por los justos y los penitentes, diciendo: y le rogaba a un fariseo, etc. Esta relación encierra un sentido útil. La mayor parte de ellos se creían justos, hinchados con la ilusión de sus vanos sentimientos. Antes que llegue el juicio verdadero, se separarán a sí mismos, como se separarán los corderos de los cabritos, y rehúsan tomar su alimento con la muchedumbre, abominando a todos aquellos que no van a los extremos, sino que ocupan el medio en el camino de la vida. San Lucas, que era más médico de las almas que de los cuerpos, nos muestra el mismo Dios y nuestro Salvador visitando con bondad a los otros. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús se encontraba reclinado a la mesa en casa del fariseo, tomó consigo un vaso de alabastro con ungüento. Sin embargo, una mujer de vida deshonesta, manifestando un fiel afecto, viene a Cristo para que la libre de toda culpa y le conceda el perdón de todos sus pecados cometidos. Prosigue, pues, y una mujer pecadora que había en la ciudad, cuando supo que estaba a la mesa, llevó un vaso de alabastro lleno de ungüento, etc. El alabastro es una especie de mármol blanco manchado de varios colores y que suele destinarse a contener perfumes, porque según se cree los conserva incorruptos. Como esta mujer conocía las manchas de su mala vida, corrió a lavarlas a la fuente de la misericordia sin avergonzarse de que estaban presentes los invitados. Como se avergonzaba mucho interiormente, no estimó en nada el rubor exterior. Ved cuánto es el dolor cuando no se avergüenza de llorar en medio de las alegrías del convite. Y colocándose detrás de él a sus pies y llorando con sus lágrimas, bañaba sus pies y los enjugaba con su cabellera. Los llenaba de besos y los ungía con el ungüento. Dando a conocer cuánta era su indignidad, estaba por la espalda, ocultándose de las luces y abrazando los pies que cubría con sus cabellos, y rogaba a la vez con sus lágrimas, manifestando así la tristeza de su alma e implorando el perdón. Por esto sigue, y posteándose sus pies detrás de él, comenzó a regarle con lágrimas los pies, etc. Con los ojos había apetecido las cosas de la tierra, pero ahora lloraba con los mismos en señal de penitencia. Con sus cabellos que antes había adornado para engalanar su rostro, ahora enjugaba las lágrimas, por lo que sí los enjugaba con los cabellos de su cabeza. Con la boca había hablado las palabras de vanidad, pero ahora, besando los pies del Señor, consagra sus labios a besar sus plantas. Por eso sigue, y le besaba los pies. Viendo lo cual, el fariseo que lo había convidado dijo para sus adentros: si este fuera profeta, ya sabría quién y de qué clase es la mujer que lo está tocando, que es una pecadora. Sucedió que esta mujer pecadora se hizo más honesta que las vírgenes, puesto que se consagró a la penitencia y se dedicó a amar a Dios. Y todo esto que se ha dicho se hacía exteriormente, pero lo que revolvía su interior
y que solo Dios veía era mucho más ferviente. Cuando el fariseo vio a esta mujer, la despreció y no solo vituperó a aquella mujer pecadora que había venido, sino también al mismo Jesucristo que la recibía. Por lo que sí, cuando esto vio el fariseo que le habían convidado, dijo entre sí: si este hombre fuera profeta, bien sabría quién y cuál es la mujer que le toca. Y a ella ese fariseo verdaderamente soberbio en sí mismo y falsamente justo, que le reprende a la enferma de su enfermedad y al médico por el socorro. Si esta mujer hubiera venido a los pies del fariseo, la hubiera rechazado con desprecio, porque se habría querido manchado con los pecados ajenos, puesto que él no estaba lleno de la verdadera justicia. ¿Así? Algunos sacerdotes, porque ejecutan exteriormente algunos actos de justicia, desprecian a sus subordinados y desdeñan a los pecadores de la plebe. Entonces Jesús, respondiendo a sus pensamientos, le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Y él: dilo, maestro. El Señor, no oyendo las palabras de este último, sino conociendo sus pensamientos, se da a conocer como Señor de los profetas, de donde prosigue. Y Jesús le respondió diciendo: Simón, te quiero decir una cosa. Y como dijo esto en contestación a los pensamientos que tenían, el fariseo se mostró muy atento a las palabras del Señor, por lo que sigue. Y él respondió: Maestro, di. Y dijo: un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Le presenta una parábola de 2 que tenían deudas, uno de los cuales debía menos y el otro más, de donde prosigue: un acreedor tenía 2 deudores, etc., como diciendo: y tú tampoco estás libre de deudas. Por lo tanto, si tú debes también, aún cuando sea poco, no te ensoberbezcas, porque tú también necesitas perdón. No te ensoberbezcas. Como no tuviesen con qué pagarles, perdonó a los dos. ¿Cuál de ellos le amará más? Hablando del perdón allá, además, como no tuvieran de dónde pagarle, se los perdona a entrambos. Ninguno puede decir respecto de sí mismo que carece de la deuda del pecado si no consigue el perdón por la gracia divina. Simón respondió diciendo: supongo que aquel a quien más le ha perdonado. Él le dijo: bien juzgaste. Habiendo perdonado la deuda a uno y a otro, se interrogó al fariseo. Es interrogado el fariseo respecto de que cuál de los dos deudores debe estar más agradecido. De que cuál de los dos deudores debe estar más agradecido, al que les ha perdonado la deuda. Sigue pues, ¿cuál de los dos le ama más? A cuyas palabras el fariseo respondió inmediatamente diciendo: pienso que aquel a quien más perdonó. En lo cual debe advertirse que mientras el fariseo se condena por sus propias palabras, lleva como frenético la cuerda con que ha de ser atado, por lo que sigue. Y Jesús le dijo: rectamente has juzgado. Se le cuentan las buenas acciones de la mujer pecadora y las malas del que se considera justo sin fundamento. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Vine a tu casa y tú no vertiste agua sobre mis pies, mas esta riega mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Por lo que prosigue, y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simeón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa, no me diste agua para los pies, mas esta con sus lágrimas ha regado mis pies. Tú no me diste el ósculo, mas ella desde que entró no ha cesado de besar mis pies. Los israelitas saludaban con un beso. Recordemos a Judas. Tú no ungiste con óleo mi cabeza, ella ha ungido mis pies con ungüento.
A los invitados muy importantes se les unge cuando llegan de visita. Por lo cual te digo que se le han perdonado sus pecados los muchos, puesto que ha amado mucho. A la inversa, quien se le perdone poco, ama poco. Así como después de un crudo invierno aparece la calma de la primavera, así después de la efusión de lágrimas aparece la tranquilidad y termina la tristeza que ocasiona las culpas. Y así como por medio del agua y del Espíritu nos purificamos, así también por medio de las lágrimas y de la confesión. Por esto sigue, por lo cual le dijo, que perdonados le son muchos pecados porque amó mucho. Los que con violencia obraron el mal también con el mismo fervor, se dedican a obrar bien cuando conocen lo mucho que deben. Después dijo ella, tus pecados se te han perdonado, necesitamos que nuestra alma sea fervorosa, porque no hay impedimento alguno para que el hombre se engrandezca, ninguno de los que pecan mucho se desespera ni tampoco se duerme. El que practique la virtud de este no debe confiar, porque muchas veces le precederá una prostituta, ni modo, ni tampoco desconfía aquel, porque es posible que aventaje aún a los más santos. Por esto añade, dijo ella, perdonados te son tus pecados. Entonces, los que estaban con él a la mesa se pusieron a decir entre sí, ¿quién es este que perdona pecados? Y aquí como la que vino enferma al médico se ha curado, pero a causa de su salud todavía enferman otros. Porque así, y los que concurrían ahí comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta los pecados perdona? Pero el médico celestial no se fija en aquellos enfermos a quienes ve hacerse peores con su medicamento, sino que confirma con una sentencia de misericordia a aquella que había sanado. Por esto sigue y dijo a la mujer, tu fe te ha hecho salvo. Ella no había dudado de poder recibir lo que pedía. Y dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve hacia la paz. Después que le hubo perdonado sus pecados, no se detuvo en el perdón, sino que añadió un beneficio. Por lo que sigue, vete en paz, esto es en justicia, porque la justicia es la paz del hombre con Dios. Así como el pecado es la enemistad entre Dios y el hombre, como diciendo, haz todo lo que pueda conducir a la amistad de Dios. Hemos terminado de presentar este video que trata de quien funda su vida en Cristo. Luego Jesús acepta la invitación a comer que le hace un fariseo. Aprovechando la presencia de Jesús, una pecadora de la ciudad se pone a los pies del Señor y le unge los pies. Jesús, conociendo lo que el fariseo pensaba, le pregunta quién ama más, al que se le perdona poco o al que se le perdona mucho. El fariseo piensa que el que más se le perdona amará más. Con el favor de Dios nos veremos en el siguiente video. Mientras tanto, reciban un abrazo. Chao.